Muy, pero muy buenos días, mis queridos alumnos. Bienvenidos a este curso de Teoría y Política Económica. En esta oportunidad vamos a hacer una conexión con dos enlaces que ya hemos tenido en los cuales hemos explicado cuál es la conexión entre el mercado de bienes y servicios y el mercado del dinero, y lo hemos hecho puramente utilizando la pizarra que nos permite Zoom. Hemos dejado las presentaciones formalmente que tenemos para desarrollarlas, o están desarrolladas en otras áreas o en otros encuentros. Y en este encuentro lo que quiero es, a través de simplemente el pizarrón, dejar bien afianzadas ideas que me interesan. Ya lo hicimos con el mercado del dinero y el mercado de bienes y servicios. Dijimos cómo eran dos caras de la misma moneda. ¿Ok? Entonces, para seguir afianzando ese dinero y una que me interesa mucho más, vamos a hacer esta entrega. Y entonces en esta entrega, entiéndase bien que lo que vamos a establecer aquí es ponerlo grande, ¿sí? Lo que vamos a establecer aquí, el respaldo del dinero es la producción. Muy importante para mí hacer esa diferenciación de cuáles son los activos que contablemente respaldan el dinero y cuáles son ya no los activos que respaldan el dinero de forma contable, sino qué es lo que le da fortaleza a una moneda, o qué es lo que hace que una moneda o la capacidad de una moneda de ser fuerte respecto a otras monedas en los mercados internacionales disminuya o aumente. Y eso, repito, está estrechamente generado con la producción y el nivel de ingreso que se deriva de esa producción. Parece que esa producción siempre va a ser vendida y siempre va a estar identificada o cuantificada como un ingreso, que ese ingreso va a estar contemplado en dos partes: precios y cantidades, de manera tal que la mejor forma de entender la relación entre el ingreso y el dinero es a través de la teoría cuantitativa del dinero. ¿Ok? Es una teoría, desde muy temprano, siglo XVIII, siglo XIX, se entendió que esta relación era muy importante y se estableció. El señor Hitch fue uno de los que perfeccionó esta relación. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí en esta teoría? Nosotros en esta teoría tenemos que, por un lado, va a estar las variables del mercado de dinero, y eso va a ser igual, ¿ok?, a su contrapartida en el mercado de bienes y servicios. ¿Ok? Muy bien. ¿Eso qué implica? Vamos, como siempre, a arrancar en el mercado de bienes y servicios, que nos ayuda muchísimo a entender de lo que estamos hablando. Eso nos ayuda a entender de este lado del mercado que, por un lado, se genera la producción de bienes y servicios, que ya dejamos puntualizado que eso ocurría en el mercado laboral, que eso ocurría por la combinación de factores productivos que eran capital, trabajo y tecnología. ¿Okay? Entonces, eso genera la variable I real
PIB real, como quieran recordar ¿cómo se llama? Su denominación. Y que esas cantidades, ¿verdad? Multiplicadas por los precios, daba un valor. ¿Cómo se llamaba ese valor o cómo se llama ese valor? Producto Interno Bruto, PIB nominal. Esto implica que estas variables corresponden juntas. P por I es el PIB nominal. Habíamos establecido desde la microeconomía que estas variables existen porque existe el dinero. Habíamos dicho, si no fuera por el dinero, si usted intercambiara unos bienes por otros, entonces no existiera el dinero. El dinero existe porque es esa mercancía que permite hacer los intercambios de unos bienes por otros. Siempre el intercambio es indirecto. Usted hace el intercambio por dinero y recibe el bien que le interesa. Así que todo el concepto general del dinero aplica en todo momento como ese activo financiero que permite ser fácilmente intercambiado por otros bienes y servicios. Usted puede tener dinero en efectivo, usted puede tener dinero en cuentas, lo puede tener en otros activos financieros como las acciones, los bonos, ¿ok? Es decir, usted puede estar teniendo parte de su dinero para hacer las transacciones en un momento, parte de su dinero como precaución ahorrado por si se le presenta alguna contingencia y parte del dinero representado en bienes que le garanticen su valor, atesoren su valor. Pero al fin de cuentas, usted ese dinero, esos instrumentos que tiene allí, en algún momento, si no es en el presente, será en el futuro, los va a cambiar para poder comprar bienes y servicios. Así que todo el tiempo ese es su norte, porque usted es un individuo que principalmente lo que le interesa es satisfacer necesidades. Entonces puede acostar con una cama llena de $1.000.000 de dólares en billetes, pero quedarse ahí con ese $1.000.000 en billetes no le permite ni comer, ni disfrutar del cine, ni en una actividad que usted quiera hacer. ¿Okay? Eso se los digo porque la gente piensa que la riqueza viene dada porque usted tiene casa, usted tiene apartamento, usted tiene acción de playa, usted puede ir a cualquier lugar. No, usted tiene riqueza porque resulta que usted es capaz de generar alguna actividad económica que le permite obtener un ingreso y que ese ingreso es lo que luego usted define en qué tipo de instrumento lo va a tener, en qué tipo de cosas va a estar representada esa riqueza, en qué tipo de activos, para ser más técnico. Un país es exactamente igual. Un país va a tener, por un lado, esa producción de bienes y servicios, y como esa producción de bienes y servicios tiene de trasfondos intercambios con el dinero, del otro lado, usted va a tener M, que ya hemos hablado y hemos dicho que a M se le identifica como la cantidad de dinero. ¿Ok? De hecho, los precios, recuérdense que existen porque usted que intercambia mercancías por dinero. Ahora, ¿cómo ocurre ese proceso? ¿Usted intercambia un billetico por una taza de café? No. Resulta que el dinero tiene la facilidad de que rota, de que circula, de que cambia de manos totalmente. Y ahorita que es transferencia, pues simplemente usted lo que hace es pasar sus recursos de efectivo, sus dinero que tiene en la cuenta corriente, en la cuenta de ahorro, de una cuenta a otra, y con eso va tomando todas sus decisiones, bien sea en la esfera real o en la esfera financiera, ¿ok? Significa que entonces, del lado, en lo que permite igualar, el otro lado de la igualdad, es la multiplicación de M por D, ¿ok? Entonces, M, cantidad de dinero, B, velocidad del dinero, P, nivel general de precios, y ingreso real o producción real. Y aquí, realmente para nosotros, el nuevo a definir es la velocidad del dinero.
Y la velocidad del dinero, ¿sí?, es las veces que es gastada una unidad monetaria, ¿sí? En los términos más sencillos, que cada vez lo que menos usted hace es alguien que amaneció con un billete de $20, hizo una operación con ese billete de $20, entonces le entregó ese billete de $20 a el señor de la feria donde compró su desayuno, ese billete de $20 que recibió el señor que vendió su desayuno, lo utilizó para luego pagarle a los que le trajeron los insumos del desayuno en la tarde. Ellos a su vez llegaron a su casa y compraron bienes y servicios que necesitaba. Es decir, es el pensar que toda la masa monetaria también es un valor derivado del dinero y de las veces que circula ese dinero en la economía, y que eso es exactamente igual al precio por la cantidad a nivel macroeconómico. Entonces, esta es la mejor manera que nosotros tenemos de explicar la absoluta conexión, el absoluto equilibrio que hay entre el mercado de bienes y servicios y el mercado de bienes, el mercado de dinero y el mercado de bienes y servicios. Ahora, ¿cómo se va a mantener ese equilibrio en un momento dado? Bueno, puede ser que la variable que varíe sea los precios, ¿ok? Puede ser que la variable que varíe sea el ingreso. Si la variable que varía es el precio, decimos que hay inflación. Si la variable que varía, y supóngase que sea un crecimiento, es el PIB real, decimos que hay crecimiento económico. Si la variable que varía es la velocidad del dinero, es porque estamos trabajando con nuevas metodologías, están ocurriendo unos patrones diferentes para hacer los pagos, o sea, algo técnico que está moviendo allí cómo rota el dinero en un determinado momento. Y si estamos hablando de variación o de crecimiento de la cantidad de dinero, es porque esa es una política del Banco Central. El Banco Central es quien controla la cantidad del dinero. ¿Lo hace directamente? No. El Banco Central lo hace, ¿verdad? La cantidad de dinero la controla el Banco Central a través de el indicador que él maneja y que ya vimos en otra entrega, que es la base monetaria. Y esa base monetaria, cuando entra al sistema bancario, tiene un proceso de crecimiento que lo llamamos multiplicador monetario. Entonces, una cosa importante entender en esta ecuación es que esta variable M la define el Banco Central, ¿ok? Con su política indirectamente, pero es el que la define. Que esta variable ingreso real la definen los empresarios, y entonces se define en el mercado de trabajo y el resto de los factores productivos. Y entonces son estas dos variables las que terminan resultando como pivote. Por ejemplo, si yo quiero ver esta ecuación como la que me explica cómo determinar el nivel general de precios, pues entonces yo digo que P va a ser igual, lo que voy a hacer es despejar P, voy a decir que P va a ser igual, el PIB real va a pasar dividiendo, entonces del otro lado de la igualdad voy a tener M por B, es decir, cantidad de dinero por velocidad de dinero, y todo esto, voy a hacerlo aquí así, repito, como si fuera biopizarra para que se entienda perfectamente. Esto va a estar dividido entre el PIB real, ¿ok? Que cuando lo tenemos así en la teoría cuantitativa del dinero y ni siquiera le decimos PIB real, simplemente le convocamos bien. Entonces, repito, hay una relación estrecha entre la cantidad de dinero, el PIB real y la velocidad del dinero. De manera que el nivel general de precio es una variable resultante, ¿ok? Y ahorita vamos a cerrar como que esa variable resultante termina entendiéndose como una variable que se define en el mercado de dinero, ¿ok? Y la define el Banco Central. Recuerden que una de los usos que tiene el dinero es como unidad de cuenta.
Unidad de cuenta, que significa que todas las cosas se valoran en función del dinero. Yo valoro todos los bienes en función del dinero. Todo le pongo precio a los activos, le pongo precio a los bienes, le pongo precio a los servicios. Y todo el tiempo el precio es la relación a la que se intercambia dinero por un bien o servicio. ¿Ok? Entonces, esta termina siendo una variable que se genera en el mercado monetario de manera indirecta. Eso me interesa. De manera directa, ¿cuál va a ser la variable que se genera en el mercado monetario? Lo vimos en otra entrega. En el mercado monetario, la variable que se genera es la tasa de interés. ¿Ok? Repito, tenemos un mercado monetario. ¿Ok? Tenemos de este lado, en este mercado monetario, la cantidad de dinero, que ya hemos dicho en repetidas oportunidades que es el dinero en efectivo más los depósitos en el sistema bancario. Y tenemos que por este lado está aquí como precio del dinero la tasa de interés. ¿Ok? Perdón, que va con I minúscula, porque la I mayúscula es inversión. Y entonces, eso significa que tenemos, por un lado, la oferta monetaria que habíamos dicho, los oferentes son el Banco Central y los bancos que generan depósitos. Quiere decir que la oferta monetaria la maneja directamente el Banco Central y es una decisión de política. Él decide si la liquidez va a aumentar a 600, a 700 o va a reducirse a 200, a 300 a través de los instrumentos de política monetaria. Una vez que él define esa cantidad de dinero, jóvenes, eso en el punto donde coincida con las necesidades de dinero del público, es decir, con la demanda de dinero, va a generar la demanda de dinero, va a generar ¿qué? Va a generar M, ¿ok? Es decir, esta variable que está aquí va a generar esta variable que está aquí y que es esta variable que está aquí y va a generar la tasa de interés. La tasa de interés de equilibrio. ¿Y qué va a ser la tasa de interés que van a tomar en cuenta los que prestan los fondos y los que reciben los fondos, ¿verdad? Los que necesitan los fondos y los que prestan los fondos para tomar sus decisiones de activos y de pasivos financieros? Hay una variable que entonces combina muy bien el capital, perdón, el mercado de dinero y el mercado de bienes y servicios. ¿Cuál es esa variable? Esa variable, mis estimados alumnos, es la inversión. Porque resulta que para los inversionistas tomar sus decisiones de inversión, eso va a depender de cuánto es el costo del dinero. Esa inversión, como ese gasto que se hace en maquinarias y equipos, para aumentar o mantener la capacidad de producción. Entonces, por aquí de este lado vamos a tener la inversión. Y por este lado vamos a tener la tasa de interés y la tasa de interés y la inversión van a tener una relación inversa. ¿Por qué van a tener una relación inversa? Porque siempre que la tasa de interés sea muy alta, pocos proyectos de inversión van a ser rentables. Siempre que la tasa de interés vaya bajando, cuando se hagan los cálculos, cuando los empresarios hagan sus cálculos de sus proyectos de inversión, muchos más proyectos van a ser rentables. Entonces, aquí
repito, se define esta variable inversión. Póngase usted que este sea la inversión. ¿Okay? Entonces, se ha definido la inversión en el mercado de dinero, perdón, se ha definido, discúlpeme, la tasa de interés en el mercado de dinero y eso ha permitido establecer cuáles son los niveles de inversión. Entonces, esta variable que está aquí, que ahora es la tasa de interés de equilibrio, se ha definido en este mercado. Se ha definido en este mercado que está aquí. Todo esto es agentes económicos tomando todas estas decisiones. Entonces, el Banco Central tiene un rol estelarísimo en lo que es el manejo de cuánto sería el nivel de la tasa de interés y cuánto el de la cantidad de dinero. Por tanto, podemos afirmar, repito, que al final el precio no es una suma de todos los precios o una representación de todos los precios de la economía. No, el precio es una variable monetaria que se define, el nivel general de precios, quiero decir, no los precios individuales. Entonces, fíjense, eso en cuanto al precio. Ahora vamos en cuanto a, bueno, y obviamente, si el precio se define en el mercado de dinero, cuando usted multiplica ese precio por el PIB real que se ha definido en el mercado de trabajo, lo que significa es que el Banco Central define el nivel de PIB. ¿Sí? O sea, al final, el Banco Central establece con su decisión de política el valor del PIB nominal, ¿ok? El valor del PIB nominal. Dejamos eso allí, tranquilo. Volvamos a esta ecuación que está aquí. ¿Ok? Y digamos ahora que vamos a convertirla en términos de variaciones. Variación de los precios en la teoría cuantitativa del límite. ¿Ok? Entonces, fíjense, la variación de los precios hemos dicho que se llama inflación y que la definimos con esa variable que está ahí, que es pi. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que la variación de precios va a ser igual. Fíjense, cuando hacemos términos de variaciones, los términos que están multiplicando se colocan sumando. Es decir, vamos a tener la variación de la cantidad del dinero, que hemos dicho que es una variable de política monetaria, y vamos a tener, le vamos a sumar la variación. Esto se pone generalmente con un triangulito, pero aquí es difícil de hacer, la variación de la velocidad del dinero. ¿Ok? Esas dos están sumando, porque aquí está multiplicando, y como esta está dividiendo, a eso le vamos a restar la variación, perdón, la variación del PIB real o del ingreso, ¿ok? Y entonces aquí está la ecuación, cómo me interesa mostrárselas a ustedes. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que el Banco Central decida que va a variar la cantidad de dinero a través de su política, ¿ok? Él va a aumentar la cantidad de dinero, un determinado componente. Supónganse que esta variable velocidad del dinero
no está cambiando, se siguen haciendo las transacciones al mismo ritmo, ese factor de multiplicación sigue siendo el mismo, eso hace que entonces aquí la variación de la velocidad del dinero con respecto al periodo anterior sea cero y termina creándose una combinación estrecha entre la cantidad del dinero y el PIB. ¿Ok? Entonces, fíjense, siempre que suba la cantidad de dinero, pero que también aumente el PIB, como el PIB aquí está con una variable, con un signo negativo, todo crecimiento de la cantidad de dinero que sea absorbido por un crecimiento de el PIB real va a permitir que no haya variaciones en los precios. Es decir, va a permitir que la inflación esté bien controlada. Siempre que el Banco Central se le ocurra aumentar la cantidad de dinero por encima de la producción, eso se va a trasladar a la inflación. Repito, supóngase que esto crece en un 10% y esto crece solamente en un 5%, vamos a tener una inflación de 5%. ¿Ok? Por eso es que también se dice que el Banco Central es el responsable de mantener el valor del dinero, porque obviamente todo proceso inflacionario hace que el dinero se desvalorice, se pierda la capacidad adquisitiva para comprar bienes y servicios. Entonces, repito, no es que ustedes van a creer que es que las reservas internacionales tienen que representar el 100% de la cantidad de dinero para que eso dé una economía próspera. Absolutamente no. Economías como la estadounidense, realmente el componente de reservas internacionales es súper bajo. Su componente importante es el crédito interno. Recuerden aquella ecuación de las que le hablé, en la cual por el lado de los pasivos la cantidad de dinero era efectivos y moneda de depósito y por el lado de los activos era reservas internacionales o activos externos más activos internos que básicamente eran los depósitos, perdón, eran los créditos que hacían el Banco Central y los bancos dentro del sistema financiero. ¿Okay? Entonces, nunca esperen que el respaldo de una moneda sea porque está casada al patrón oro, porque resulta que esa economía tiene un montón de activos como oro, como reservas, como divisas. Al contrario, si usted tiene un comercio exterior donde tiene un superávit de cuenta corriente muy elevado y todas esas reservas internacionales, obviamente porque contablemente es lo que usted hace, entran a la economía, eso termina generando inflación, porque eso termina haciendo que la cantidad de dinero crezca por encima de lo que son los requerimientos de la actividad económica en un momento determinado. Si usted no tiene una buena política de tipo de cambio, obviamente ahí el compensador sería el tipo de cambio. Entonces, siempre todas estas variables están absolutamente relacionadas. Eso significa entonces que como conclusión, espero que ya quede demostrado que el respaldo del dinero es la producción y que podamos establecer como conclusión a el PIB real, que lo hemos llamado I, lo definen las empresas, ¿ok? B, el PIB nominal, que acuérdense que es P por I, lo define el Banco Central y que entonces al final
el nivel general de precios es la variable resultante del PIB nominal y del PIB real. ¿Ok? Y termina siendo una variable monetaria. Cuando nosotros vimos los indicadores de precios, dijimos, hay uno que es el índice de precios al consumidor, que es ir viendo la evolución, perdón, de los precios de una canasta fija de en el periodo base, y ir viendo la evolución de esos precios a nivel general, y eso permite un PIB, perdón, un nivel general de precios, decir cuánto es la variación de precio y cuánto es el índice. Eso tiene por detrás escondido, porque eso le permite a uno decir, bueno, es que el precio también a nivel macroeconómico, entonces se define por lo que pase con la oferta y con la demanda agregada. No, a nivel macroeconómico lo que se define es si va a haber presiones inflacionarias o no por el lado de la demanda, ¿ok? Que es distinto. Entonces, desde este enfoque, por supuesto, la economía tiene varios enfoques de visualizar las relaciones entre las variables, pero bueno, aquí nos toca casarnos, así como los que uno cree que son los más aceptados. Entonces, finalmente, yo les había comentado que existe el índice implícito del PIB, ¿ok? Que no es más que un indicador de nivel de precio general de la economía y que resulta de dividir PIB nominal, que es P por I, entre PIB real entre PIB real, y que como nosotros lo utilizamos como un índice, lo multiplicamos por 100. Porque al final ya esta es la forma de ver indicadores que nos permitan visualizar las variables macro. ¿Ok? Entonces espero que ya con esto nos quede bastante claro, por favor, cuál es el verdadero respaldo del dinero, y no pensar que porque por ejemplo, si usted lo ata a un metal como el oro, usted lo que hace es anclar el posible crecimiento que pueda tener la cantidad de dinero, porque obviamente el Banco Central, para producir dinero, va a tener que ver qué cantidad de oro tiene. Eso es una cosa muy distinta. Eso se dejó detrás en los años 70, precisamente porque se entendía que siempre que un banco central tenga una actividad seria, cumpla sus funciones cabalmente y conserve el valor del dinero, simplemente se puede usar una mercancía que es dinero fiduciario, que lo va a utilizar la gente por la confianza de que esa mercancía que está emitiendo ese Banco Central lo puede intercambiar por el resto de bienes y servicios, lo puede atesorar, y eso no le va a perder valor, y entonces se activa todo el mecanismo financiero de que les he hablado. Las personas que quieren invertir van a ir a solicitar préstamos, alguien va a haber ya generado excedente y va a estar dispuesto a que se puedan prestar ese dinero. Cuando esa persona ejecuta ese proyecto de inversión y entonces empieza a pagar empleados, empieza a comprar más insumos, empieza a vender mercancías, pues entonces él sigue aumentando la dinámica de crecimiento de la producción, cancela sus préstamos, el que cancele sus préstamos le sigue dando solvencia a lo que es la cantidad de dinero en la economía. Entonces, bueno, de verdad espero que esto les haya servido para tener una visión integral de cómo son las conexiones entre las variables reales y las variables financieras de la economía, y cómo es la estrecha relación, o cómo hay una estrecha relación, que quien me explica esa estrecha relación de manera muy intuitiva, muy sencilla, pero magistral,
es la teoría cuantitativa del dinero. ¿Okay? Entonces, bueno, un placer enorme. Lo vamos a dejar hasta aquí en esta oportunidad.